Entonces, nos habíamos quedado en el tema de si la telaraña competitiva, esa de 7 fuerzas, es grande, entonces la intensidad competitiva es alta y las posibilidades de éxito de la startup disminuyen. Bien, hoy día estamos en 2 de junio del año 2020. Y entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Vamos a dibujar dos telarañas competitivas, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener una. No muy grandes esta vez. Son las 7 fuerzas de Porter, las que están con negro. F4 y la quinta fuerza de Porter. Y aquí hay dos más, ¿no? Y estas son las fuerzas. Esta es la fuerza 6 y esta es la fuerza 7. Las 7 fuerzas en realidad. Bien, entonces ahí tenemos una telaraña. Aquí vamos a dibujar, vamos a incluir aquí los ejes. Vamos a decir que este es el 1. Cada eje va del 1 al 10. El 10 implica la mayor intensidad de la fuerza, el 1 la mínima intensidad de la fuerza. Bueno, digamos aquí, este está por acá. Así. Estas son las calificaciones. Aquí había sacado 9, aquí había sacado 6, aquí había sacado 8, aquí había sacado 9. Aquí en esta fuerza había sacado 5, aquí había sacado 7, y la fuerza 2 había tenido una intensidad de 8, vamos a decir aquí. Entonces vamos a unir estas calificaciones de intensidad de cada fuerza y vamos a tener un polígono en realidad. Es un polígono que yo lo he llamado telaraña porque le he dado un aspecto artístico. Ese es el tamaño del polígono, ¿no? Pero siendo un poco artista, uno le puede dar forma o aspecto de telaraña. Y así tenemos nuestra telaraña competitiva. Fíjense, es bastante grande. Entonces aquí, conclusión, la intensidad de las fuerzas es alta. De mayoría de fuerzas es alta, ¿no? Entonces es más difícil, es menos probable la probabilidad de éxito. Es más difícil tener éxito, quiero decir. Es menos probable tener éxito. La probabilidad de éxito para empresa que quiere ingresar, ¿no? Para el emprendimiento que queremos realizar, disminuye. ¿Ok? Porque es grande la telaraña, ¿sí? Entonces aquí tenemos una telaraña grande. Telaraña competitiva grande. Y voy a dibujar la otra situación. Y aquí tenemos una telaraña competitiva más chica, ¿no? Porque la intensidad de las fuerzas en cada eje es menor. Pequeña. Perfecto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la intensidad de cada fuerza, cada una de las 7 fuerzas, las 5 de Porter más las otras 2, ¿no? Es baja. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que las posibilidades de alcanzar el éxito del emprendimiento
son más altas. Son altas. Entonces vamos a escoger siempre una industria. Vamos a tratar de realizar nuestro emprendimiento en una industria cuya telaraña competitiva de 7 fuerzas sea lo más chica posible. Muy bien. Vamos adelante. Entonces ahora vamos a hablar del inciso 1.2.1 de la malla comparativa y el valor de las fuerzas. Aquí vamos a poner entre paréntesis valor de las 7 fuerzas. Y entonces, el modelo de 7 fuerzas las 5 fuerzas de Porter más los complementadores más la influencia del Estado se usa para ayudar o ayuda a determinar si vale la pena ingresar a cierta industria, ¿no? Entonces sí, vale la pena penetrar una industria. Especialmente si estamos hablando de una industria extranjera. ¿Valdrá la pena entrar en esa industria extranjera? ¿Cómo será? Vamos a ver cómo sería. Tenemos que construir nuestra malla acá comparativa. Entonces hay que determinar el nivel de amenaza de cada fuerza. Entonces hay que hacer 1. ¿Sí? Las de Porter. Las Porter más la fuerza de los complementadores más el gobierno, la fuerza de la influencia del gobierno, el control que ejerce el gobierno o que puede ejercer el gobierno. Bien, entonces, y para ello hay que construir una matriz o malla. Unos dicen malla, otros dicen matriz, para analizar atractivo de la industria nacional donde queremos penetrar, o puede ser también una industria extranjera donde queremos entrar, ¿no es cierto? Bien, en base a estas 7 fuerzas. Entonces la malla simplemente es la siguiente. Se colocan las fuerzas aquí. Aquí viene la F1 de Michael Porter, la F2, la segunda fuerza de Michael Porter, cualquiera que sea, no interesa el orden en que ustedes elijan. MP estoy poniendo para que se den cuenta que son las fuerzas de Michael Porter, que no son las únicas en el mundo. Repito, no son las únicas. La F6, que vamos a inclusive esto vamos a poner con otro color. Los complementadores, que no son empresas. Los complementadores son los productos que complementan a nuestro producto. No son empresas, como algunos de ustedes me han puesto en su examen. Bueno, y la F7, el gobierno, el poder del gobierno. Bueno, entonces aquí nivel de amenaza, vamos a poner amenaza baja. Que no es muy alta.
Aquí vamos a poner amenaza media. Ni alta ni baja, al medio. Y aquí amenaza alta. Es otra manera de analizar el atractivo de la industria, ¿no? En base a amenazas. Bueno, entonces aquí vamos a poner, a ver, la fuerza y la amenaza baja. Le vamos a poner una calificación. Va a ser básicamente 1. Amenaza media va a ser 2. Y amenaza alta va a ser 3. ¿Sí? Entonces aquí vamos a construir nuestra celda, nuestra matriz. Obviamente son filas y columnas, donde vamos a poner los numeritos esos que representan el nivel de la amenaza de cada una de estas fuerzas en la industria donde queremos penetrar, ¿no? Entonces la amenaza en esa industria, a lo mejor aquí es esta, check. Solamente chequeamos esa. La F2 había sido media, la F3 había sido alta. La F4 había sido media, la F5 había sido baja, pero la F6 había sido media y la F7 había sido alta, un control del gobierno muy alto, ¿no? Entonces aquí sumamos. ¿Cuántos tenemos aquí? Fíjense, aquí vamos a hacer, sumamos esto, vamos a cambiar de color. Entonces sumamos, aquí tenemos una, F1 que es 1, 2 veces F1, entonces aquí la suma, aquí se pone la suma. Aquí tenemos 2, 1 más 1, 2. Aquí tenemos 3 veces 1, 2, 3 veces 2. Entonces esto es 3 por 2, 6. Y aquí tenemos 2 veces 2 por 3, 6 también. Entonces la suma total es 2 más 6 más 6. Entonces tenemos aquí 12, 14. ¿No? ¿Cuál sería el escenario? Y ese 14, ¿qué nos dice? Tenemos que comparar con algo. Comparemos con un escenario el más amenazador posible, que sería que todas las fuerzas sean una amenaza alta, o sea, todas tengan calificación de 3. ¿Sí? Entonces hacemos eso. Peor escenario, o peor industria. Todas las fuerzas. Amenaza alta. ¿Cuántas fuerzas son? 7 fuerzas. 7 por 3, que es la calificación de amenaza alta, es 21. 21, ¿verdad? La mejor industria para penetrar es aquella que no tiene amenazas, tiene la amenaza baja. Mejor industria nacional o extranjera sería todas las fuerzas con amenaza baja. Perfecto, entonces aquí tenemos 7 fuerzas, calificación de amenaza baja 1, tenemos 7. Entonces entre 7 y 21. Si nosotros dibujamos el continuum de amenaza, que una E sería una línea de este tipo, con 2 extremos. Un extremo negro y el otro extremo blanco, o el otro extremo de cualquier color. En un extremo tenemos 7, la industria menos amenazadora, y la más amenazadora posible. En el otro extremo tenemos 21. Y nosotros acabamos de encontrar esta calificación aquí en nuestro ejercicio, 14. Entonces aquí, por aquí está 14, ¿no? Más o menos aquí, ya justo al medio, ¿no? 14. Entonces, eso es una situación intermedia. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tendríamos que apuntar nosotros? Tendríamos que apuntar, ¿cuál sería el objetivo? El objetivo sería entrar a un sector que esté por aquí. ¿No? Sería
lo ideal. ¿Sí? Lo ideal en términos de fuerza de las amenazas, intensidad de la amenaza, ¿no? Entrar a un sector, este celeste, de aquí, es el sector donde las amenazas son bajas. Muy bien. Bueno, y así se sigue haciendo el asunto. Entonces, para evaluar si se puede lograr una posición atractiva, hay que elegir el score total más bajo posible, sumando todas las evaluaciones de la tabla. Muy bien, ahí lo vamos a dejar.